Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vea o nos escuche. Dios los bendiga. Desde el Ministerio Esdras, quien les saluda, el pastor Orlando Jofré, les desea las más ricas y abundantes bendiciones. A quienes nos ven en cualquier lugar del globo terráqueo, a usted donde quiera que se encuentre, con quien quiera que esté, como quiera que se llame, queremos agradecerle por permitirnos entrar allí a su dispositivo, ¿por qué no en su hogar, con su familia, a través de los distintos dispositivos? Bendecirle y agradecerle por estar con nosotros. También a todas las personas que comparten los videos, nuestros videos, sirviéndole de esta manera, asociados, tomados de la mano, sirviéndole al Señor. Gracias, gracias. Dios les bendiga, los proteja, los sane, los salve en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Sabe que no es casualidad o es una simple coincidencia que estemos en esta hora entrando a su dispositivo, en su hogar? No es casualidad, no. Esto es propósito de Dios para con usted, para con su vida, con su hogar, su familia. Para nosotros, el darnos la oportunidad a través de su palabra, de predicar, hablar su palabra, que conozcamos más de su Hijo Jesucristo, quien es el único Salvador para toda la humanidad. Único, dijimos. Gloria a Dios. Puede encontrarnos en Facebook, Orlando Cadiz Jofré, en YouTube, Orlando Cadiz Jofré, en Twitter, ahora a X, Orlando, ¿cómo sería? Orlando 05 25 13 28. Arroba Orlando 05 25 13 28. Sí, ahí está bien. Vamos. En Instagram, Orlando Cadiz Jofré, también en nuestra página oficial, Ministerio Esdras. Gracias por estar con nosotros en esta hora, y hoy traemos un mensaje en este día de la fecha que sea de bendición para usted. El texto que vamos a usar en Génesis capítulo 22. Esto se llama sermón textual, del mismo texto. Y vamos a estar hablando de las maravillas de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, de lo que ha hecho en el pasado con diferentes hijos y siervos de Dios y lo que puede hacer para con nuestras vidas. Sí, vamos a hablar del tema, claro. Comencemos con Génesis 22, 14, ¿le parece bien? Muy bien, dice así la palabra de Dios, donde en el capítulo 22 de Génesis, versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh o Jairé, que quiere decir Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Es la palabra Jairé. Hoy traemos este mensaje lleno del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo que queremos compartirlo. Y el título es, Dios no nos desampara. No nos deja solo. No nos deja derrotados ni vencidos. Nos acompaña y somos más que vencedores en su nombre. Este texto, Génesis, principalmente el libro de Génesis y los otros 4 subsiguientes, escrito por Moisés allí en el año 1405, a nuestros días serían aproximadamente, buscamos en nuestro dispositivo, 3000, ¿qué es? Sí, está bien, 3409 años, 3409 años, ahí está. Y ya dijimos, Jairé o Yahweh, nombre en hebreo de Dios, el yo soy, aquel el cual la gente ha hecho religiones y quiere predominar de esa manera. Nosotros sabemos que Dios no es el producto de una religión, muy por el contrario, nuestro Dios es eterno y creador. Vamos a utilizar algunos nombres. Un ejemplo, Abraham proviene del hebreo que significa padre del pueblo o padre de multitudes, padre excelso también. Su forma original era Abram, nada más. Ab, padre, Ram, alto, excelso. Por lo que el significado de su nombre era el Padre o Dios excelso.
Luego la segunda persona, el segundo nombre, Sara, proviene del hebreo Sarash y significa princesa. Media hermana, mujer del patriarca Abraham. Se calcula que los hechos de su vida ocurrieron allí por el año 1800 a.C. Sí, este libro fue en el año 1405 a.C. La tercera palabra es Isaac, el hijo de la promesa entre Abraham y Sara, que quiere decir, Isaac quiere decir aquel con el que Dios se reirá, o risa, el que hace reír, o risa, sí, eso es. Luego, el cuarto nombre es Agar. Esta mujer ha sido concubina, primero secretaria o sirvienta, luego fue concubina de Abraham por consecuencias de Sara. Su nombre es de origen hebreo, pero que se hace derivar del árabe al-shara o isra, que quiere decir huir. La Agar bíblica, concubina de Abraham, se vio obligada a ir a huir al desierto. Y el próximo nombre, hijo de Agar y de Abraham, llamado Ismael, proviene del verbo shaman, que quiere decir oír, escuchar, del hebreo, y significa a los que Dios ha oído. Resulta que Isaac, dijimos que es hijo de la promesa junto con Sara, e Ismael, hijo de Agar, la concubina, y Abraham. Y acá podemos ver, distinguir, entender por qué hay tanta guerra, tanto odio entre los árabes y los israelitas, o los israelitas y los árabes. Es más del lado de Arabia, por cuanto se sienten como excluidos del plan de Dios y de su padre Abraham. Entonces ese odio. Ismael fue mayor que Isaac 13 años y Dios los tuvo que enviar al desierto porque Agar había tomado la mala costumbre, habiendo sido la sirvienta, luego de concubina de Abraham, se reía, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces Ismael y su madre Agar fueron echados al desierto porque estaban interrumpiendo el propósito de Dios. Y vamos a ir desglosando la palabra de Dios. En Génesis, esta palabra quiere decir principio, comienzo, genes, genealogía, descendencia. Tiene todos esos derivados, familia, ¿por qué no el nombre de Génesis? Entonces, amados, en el capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, o aquí estoy. El Todopoderoso, que quiere decir el Shaddai, o montaña, símbolo de inmutabilidad y fortaleza. Así se le llama el Shaddai a Dios. Ahora bien, en este tiempo, Dios fue probado, y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nunca estamos a salvo de las pruebas, que ahora se encarga el enemigo. Luego, tentar y probar en hebreo, las dos expresan la misma palabra. Toda prueba, es sin duda la tentación y tiene el objetivo, tiende a mostrar las disposiciones del corazón, si son santas o impías, o cerca de Dios o cerca del malvado. Impío quiere decir sin piedad, santo, apartados para Dios. Pero Dios encarga en este momento, en este texto, que Dios probó a Abraham, no para llevarlo al pecado como tienta Satanás, para nada. Dios quería probar el corazón, la fidelidad y el amor de Abraham para con Dios. Luego el amor para con Sara y posteriormente a Isaac. Es un tipo de Cristo. Isaac, el hijo de Dios en el matrimonio. El único hijo, bien. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 2, dice así: y dijo, Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, unigénito, como Cristo, con Dios. Toma a tu hijo, el unigénito, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. No podía ir Abraham a cualquier lugar, a cualquier monte, sino que tenía que ir donde Dios le había mandado. No se puede escapar a lo que Dios manda. No podemos hacer nuestra propia voluntad, aunque tenemos libre albedrío, libre decisión, tenemos voluntad para decidir. Pero cuando estamos compenetrados en Dios, cuando hemos experimentado su amor, su misericordia, cuando hemos saboreado la riqueza de su amor y no queremos desobedecerle, no queremos contrariarlo, no queremos ser rebeldes al llamado, tampoco desobedecerle. Entonces Dios le dice: ve a tal monte, el monte de Moriah, y allí vas a presentar a tu hijo. La persona de sacrificio, como le dice textualmente, le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto, el holocausto de fuego, sobre uno de los montes que yo te diré. Habían 12 cerros o montañas o montes allí en la misma dirección de Moriah. La persona del sacrificio, en el mandato que Dios le da a Abraham, le dice: toma a tu hijo. No le dijo: toma tus toros ni tus corderos. ¿Con cuánta voluntad hubiera partido Abraham con todos ellos, con todos los animales y todas las riquezas que tenía, con tal de redimir, de salvar a Isaac? Le dijo: tu hijo. No le dijo: tu siervo. Le dijo: tu único hijo, el único hijo con Sara, el hijo de promesa. Toma, Isaac, el hijo que amas. Esto está demostrando, haciendo un comparativo como Dios Padre con Jesucristo. ¿Cuánto amor habrá sentido, siente y sentirá Dios por Jesucristo, luego por nosotros, los que hemos obedecido a su llamado? El único hijo, unigénito quiere decir el único hijo. Ahora bien, ¿qué haríamos nosotros, no? Si nos pidiese el hijo mayor o el único hijo, ¿estaríamos dispuestos con todo el amor que podemos tener a Dios o no? Y a ese mandato, es decir, lleva a tu hijo al monte tal, caminar, eran camino de varios días, unos cuantos kilómetros, 3 días de camino. Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo. Se supone que tenía 16, 17 años, Isaac, jovencito, aún adolescente. Tomó a su hijo y a Abraham, y cortó la leña para el holocausto, quiere decir quemar, y se levantó Abraham, los 2 sirvientes, e Isaac, y fue al lugar que Dios le dijo, en obediencia total, en un compromiso íntegro, íntimo de Dios. Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe, el amigo de Dios. Nunca el oro fue probado en fuego tan ardiente como este. Solamente Abraham lo podía hacer. No hubiera discutido nunca con Dios. Tal vez usted sí, yo sí hubiese puesto objeciones, haber opuesto el no permitir llevar al hijo a un holocausto, porque eso lo hacían los dioses paganos. Entonces Dios obedeció al sueño y Abraham obedeció al mandato de Dios. Tal vez ese era el pensamiento del corazón débil de Abraham, de decir, llorar, pensar de que tenía que quitarle la vida a su hijo en consagración a Dios. Pero también Abraham sabía que se trataba con el Dios verdadero, con Jehová. Y a través de los tiempos y a través de las pruebas, de la fe en Dios, la fe le había enseñado a no discutir con Dios, sino obedecer a esa palabra poderosa, que Dios guarda la vida, no nos las quita, sino que guarda nuestra vida
para un propósito mejor y sobre todas las cosas para llevarnos al cielo. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos, miró, no es que iba con los ojos cerrados, iba de camino mirando, hasta que se encuentra así de frente, de manera frontal. Cuando alza sus ojos, vio el lugar de lejos. ¿Qué habrá pensado Abraham diciendo: estamos cerca de todo lo que tenemos que hacer? Pero él tiene la seguridad de que el mandamiento de Dios es bueno, porque esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, aunque no pareciese. Que lo que el Dios poderoso, amoroso, ha prometido no puede ser quebrantado, y Dios dijo que no iba a ser un sacrificio, pero sí era una prueba de fuego, una prueba poderosa para Abraham. Y reitero la pregunta: ¿nosotros hubiésemos estado dispuestos a llevar a cabo esa promesa, cueste lo que cueste? En las cosas de Dios, quien consulte con carne y sangre nunca ofrecerá su hijo, su Isaac, a Jehová, sino que consultará con los vecinos, los amigos, los familiares, los parientes. ¿Lo llevaré a mi hijo? ¿Lo entregaré? ¿Qué haré? Mas Abraham obedeció. El buen patriarca se levanta temprano y empieza su triste, agónico viaje, largo, y la tristeza sobre todo. El lugar estaba allí a 3 días de viaje, de modo que Abraham tuvo el tiempo para meditar: obedezco o no, ¿qué hago? Pero él obedeció deliberadamente. E Isaac sigue a su alcance, cerquita del papá. Y la desgracia se hace más difícil cuando dura mucho esa agonía de tener que seguir caminando, seguir y seguir, y ver qué pasa, qué hace Dios, qué tiene Dios para mi vida, qué tiene Dios para mi hijo. 3 días Isaac estaba muerto en la mente de Abraham. Al igual que Cristo, murió 2000 años después en ese mismo monte de Moriah. Todo profético que lo podemos llevar a un lugar comparativo con Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el animal, quédense ahí, y yo y el muchacho iremos hasta el monte, y adoraremos, que es lo que nosotros no hacemos. Adorar es humillarse delante de Dios. No es solamente cantar música o cantar canciones tristes o lentas, suaves. Es la postración del yo, someter el yo a la voluntad de Dios. Eso es adorar. Decir: Señor, acá estoy, contra ti no puedo pelear, contra ti no puedo discutir. Ay. Abraham e Isaac adoraron y dijeron: y volveremos a ustedes. Eso era fe. Eso lo dijeron a los siervos. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Con qué seguridad? Mire usted, la expresión volveremos a ustedes o a vosotros señala que Abraham, sí, lo señala enfáticamente, esperaba que Isaac, siendo resucitado de los muertos, iba a regresar con él. Sabía que lo tenía que sacrificar, pero y de ahí en más, tenía la fe de que si le tocaba partir de este mundo a Isaac en sacrificio a Dios, que Dios tenía el poder suficiente para resucitarlo. La manera o la palabra, ofrecerlo en el holocausto o quemarlo, no solo mata a su hijo. Tú, Isaac, ¿qué pasaría si nos hubiese pedido a nosotros? ¿Hasta dónde llegaría nuestra fe, nuestra obediencia a Dios, nuestro sometimiento, nuestra humillación? Lo único que quedaba era matarlo como un sacrificio, matarlo con toda aquella solemne pompa y ceremonia con que se acostumbraba a ofrecer los holocaustos. Cuando Abraham mataba un animal, hacía fiesta y se lo consagraba a Dios, y cantaba y gritaba y saltaba, danzaba. ¿Por qué no?
Y reiteramos lo que dijimos en principio, nunca el oro fue probado en un fuego tan ardiente. El oro es un metal, ya lo sabemos, es físico, el fuego lo quema y mientras más fuerte esté el fuego, es más puro el oro, más caro. Pero a Abraham le estaba por costar el hijo. ¿Quién salvó a Abraham? Si hubiese ocurrido haber discutido con Dios, ¿quién lo hubiese salvado? Ahora, hubiera sido el pensamiento de un corazón débil, pero Abraham sabía que trataba con el Dios verdadero, con el único, con Jehová de los ejércitos. La fe le había enseñado a no discutir, sino obedecer, obedecer y obedecer. Génesis capítulo 22, versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña representa la carne, el holocausto, el fuego, y la leña la puso sobre Isaac, su hijo, un tipo de Cristo. Y tomó en su mano el fuego, que era la prueba. Era una antorcha que debía llevar encendida y o hubiese podido ser piedras de cuarzo que se raspaban entre sí y aparecían la chispa, y si había chipica o como le llamamos, pasto seco, se encendía ahí nomás. Entonces llevaba la leña que representa la carne, llevaba a Isaac, un tipo de Cristo, llevó en su mano las piedras, la antorcha, que representa la prueba, y el cuchillo que representa la palabra de Dios. Y Abraham e Isaac fueron los dos juntos. Cuando toma la antorcha, la linterna también la decían, lo toma en su mano, alude a algún material utilizado con el fin de encender una hoguera, un fuego, con una piedra, ¿por qué no un pedernal? Una piedra muy dura, que al romperse forma dos bordes muy cortantes. El pedernal produce chispas cuando es golpeado entre sí y aparecen esas llamas, el fuego. Allí en Génesis capítulo 22, versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y Abraham respondió: heme aquí, hijo, o aquí estoy, hijo. Él le dijo, Isaac: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? El tipo de Jesús, para el holocausto, el quemarlo. Fue una pregunta muy profunda, muy sensible, que podía quebrantar el corazón de Abraham. ¿Por qué no tentarlo a abandonar esa promesa? Entregar a su hijo. Esa pregunta sensible, la que plantó Isaac mientras iban juntos. Padre mío, dijo Isaac. Es una palabra que derrita a cualquiera, ¿verdad? La cual uno no pensaría dos veces. Estas palabras calarían allí profundamente en el corazón de cualquier persona, de Abraham también. Penetró tanto más que el cuchillo que llevaba Abraham para penetrarlo en el corazón de Isaac. Esas palabras fueron tan poderosas que movían los cimientos de la fe de Abraham. Allí en Génesis 22:8, y respondió Abraham: Dios proveerá. ¡Ay, qué fe! Ahí quiere decir Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá el Redentor para ocupar el lugar de la humanidad, que ese es Jesucristo. Gloria a Dios. Sin embargo, esperaba una pregunta de su hijo. Entonces Abraham, sin tener la intención de quererlo sacrificar, profetiza: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios enviará a su hijo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue entregado, sacrificado por nosotros. El Espíritu Santo, por boca de Abraham, parece anunciar al cordero de Dios, que Jehová
el Dios eterno, en su sola potestad, ha provisto y quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo que este mundo da, este mundo gobernado por el diablo. Génesis capítulo 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ese altar representa la adoración. Y puso la leña, la carnalidad, y en este caso era el cuerpo de Isaac. Lo ató, quiere decir que lo sentenció a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar de la adoración, donde se encendía el fuego, sobre la leña, sobre la carne. Allí lo puso, lo acostó, lo inmovilizó para sacrificarlo. Hasta ese momento no murmuró, no dijo palabra de condenación, no despreció a Dios ni a su hijo, solo confiaba en el Todopoderoso. Abraham dispone la leña para aquel fuego, aquel holocausto, aquella hoguera, aquel fuego fúnebre de Isaac. Y ahora le da la sorprendente noticia: Isaac, tú eres el cordero que Dios ha provisto, indudablemente. Tú ya estás listo para ser sacrificado, ya estás allí en el lugar de la adoración, en el altar, y tenemos que cumplir este pedido de Dios, este mandato, esta prueba. Abraham lo consuela con la misma esperanza con que él mismo fue consolado por fe. No obstante, es necesario que el sacrificio sea atado, ya listo para entregarlo. ¿Sí? Ya estaba sentenciado. Así como Isaac, Cristo también estuvo sentenciado a la muerte. El Señor dijo: yo pongo mi vida y lo vuelvo a tomar. Ningún hombre, ni el diablo, ni los religiosos, ni los militares, nadie quitó la vida, sino que Él la entregó. Cristo murió de un infarto en sufrimiento, allí en el monte Calvario, o el monte del sufrimiento. Abraham le consuela con las mismas palabras. Oh, Dios proveerá, aunque tú eres el Cordero, tipo de Cristo. Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El gran sacrificio que en el cumplimiento de los tiempos posteriores iba a ser ofrecido, debía ser atado, y así Isaac como iba a ser con Jesucristo. Hecho esto, luego de atado Isaac, Abraham tomó su cuchillo y extiende su mano para dar el golpe fatal, aquel golpe tan triste que tal vez el corazón internamente de Abraham estaba compungido, dolido. Era un acto de fe y obediencia que merece ser un espectáculo para Dios, los ángeles y los hombres. Dios, por su providencia, a veces nos llama a separarnos de un Isaac, de un hijo o de la familia, y debemos hacerlo con alegre sumisión a su santa voluntad, de salir del hogar, de ir a predicar a un lugar, a otro, llevar la palabra de Dios con tanto sacrificio, tanta inversión, tanto gasto, y a veces la gente no lo entiende. A veces la gente piensa que todos tenemos el mismo ideal de ir por el dinero de la gente. No es así. Algunos predicamos por amor a Dios y por amor a la humanidad. Génesis capítulo 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová, o sea Jesucristo, le dio voces desde el cielo. Dios vio que Abraham era fiel, que ya levantó su mano para enterrarlo en el corazón de Isaac. Pero una voz potente, una voz poderosa desde los cielos dijo: Abraham, Abraham, diciendo: el Padre de multitudes. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice el Salmo.
Dios mismo se manifiesta de una forma audible y visible. La respuesta de Abraham: heme aquí, estoy aquí. Es la palabra apropiada para el hombre de fe. Cuando reconoce la voz de Dios, cuando sabe que viene de Dios esa palabra: acá estoy, dispuesto a hacer lo que tú me has mandado. Una visión de Dios debe a menudo primero morir. Y luego el Señor resucita la visión de en medio de sus cenizas. Y se cumple: Jehová proveerá. Jehová Jireh. No era la intención de Dios que Isaac fuera realmente sacrificado, aunque en el tiempo oportuno sería derramada por el pecado una sangre más noble que la de los animales, más noble que la sangre de Isaac, la sangre del unigénito Hijo de Dios, Jesús, el Cordero de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 12, dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes, respetas a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Lo que Dios no negó, entregar a su hijo por la moneda. Lo mismo hizo Abraham, no lo negó. Dios queda satisfecho con la prueba. Ya no hay necesidad de seguir con la prueba hasta el final, porque Dios reconoce el temor, el respeto, la fe, el amor de Abraham, la obediencia. El temor es la actitud propia y correcta del hombre hacia Dios. Implica reverencia, dar a Dios el lugar prioritario en todo, una sumisión total a Dios. Y es la actitud que guía a uno a no desobedecer o ofender a Dios en nada. Es difícil soltar lo que amamos profundamente. ¿Qué podría ser más apropiado que amar al único Hijo? Aún entonces, cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, nos devuelve mucho más de lo que nosotros pudiésemos haber soñado. Los beneficios espirituales, sus bendiciones, superan enormemente nuestro sacrificio. Ahora yo le pregunto, amado, amada, ¿ha dejado usted de entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo? ¿Ha dejado usted? Confíe en Dios, que Él proveerá. Dios va a cuidar a nuestros hijos, nuestra familia, como lo hizo Dios con Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos, mirar a las alturas, al cielo, donde está Dios. No miró al piso, no miró la montaña, no miró las dificultades. Miró y aquí a sus espaldas un milagro grandísimo. Un carnero trabado en un zarzal, en un árbol o un montículo de pastos. Estaba allí el carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así, Isaac nació de Abraham y Sara, como resultado de la promesa del pacto. El mandato divino a Abraham de sacrificar a Isaac fue la prueba suprema que demostraría tanto la reverencia de Abraham como su confianza en la fidelidad divina a la promesa del pacto. Preparó a Isaac para ser ofrecido con la certeza de que Dios lo levantaría de la muerte. Pero el mismo Dios intervino a tiempo y proveyó un cordero para ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Esta es una dramática prefiguración de la ofrenda que Dios habría de dar mediante su Hijo unigénito para que muriera en lugar nuestro, suyo, mío, de ser tan pecadores. Y el Señor dijo: no, voy a enviar a mi Hijo, que Él sí puede sobrepasar todas las pruebas. Dios provee un carnero
como la fe de Abraham no había declarado anteriormente. Abraham ofrece este animal en holocausto en lugar de su hijo. Aquí una costumbre religiosa propia de la cultura hasta ahora no declarada queda para siempre fuera de la fe en el Dios verdadero. La Biblia denuncia la abominación a Dios sobre todo sacrificio humano. Sí, la Biblia lo denuncia como abominación a Dios. A Dios le da ese malestar por los sacrificios humanos que se están llevando aún en estos días en el mundo. Y allí en el lugar del sacrificio, Dios llamó, según Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El lugar del sacrificio fue construido después en este mismo monte Moriah y estaba cerca del Calvario donde Cristo fue crucificado. Se dio un nuevo nombre a este lugar para aliento de todos los creyentes hasta el fin del mundo, para que alegremente confiemos en Dios y le obedezcamos, aludiendo a lo que había dicho Abraham. Dios proveerá, o Dios se proveerá un cordero. Es interesante notar que el mismo Isaac, recipiente original de la promesa, Dios mismo proveerá. Por lo menos en 3 ocasiones recibe este beneficio. Dios provee su esposa, Dios provee el alimento, Dios provee la seguridad en tiempo de hambre y Dios provee esposa para su hijo. Otro beneficio para Isaac es que ya nunca más estará con temor a que en una costumbre pagana o cultura sea su sombra sobre su vida o la de su descendiente. Ya Dios le proveyó de aquel carnero, aquel animal, para ser sacrificado. Ya para terminar, amados, aunque hay cosas que no entendemos aún en el plano, el propósito de Dios, debemos creer que todo será para bien. Y como dijo Abraham, Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor siempre tendrá su ojo sobre su pueblo, sobre sus hijos, en los momentos de angustia, de inquietudes, en los momentos de debilidad, de casi derrota, para darnos la ayuda oportuna. Esto nos enseña, mis amados, amadas, de que Dios tiene todo bajo control y que Él no va a pedirnos más de lo que nosotros podamos dar. ¿Qué podremos dar si todo nos lo dio Él? Nos dio la vida, nos dio el cuerpo, nos dio la fe para creer en su Hijo amado Jesucristo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Recuerde, amado, amada, el título de este mensaje: Dios no nos desamparará. Por grande que fueran las luchas, las batallas, las tentaciones, las pruebas, debemos tener siempre en cuenta que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, se proveyó el Cordero, aquel Cordero Pascual que vino a quitar el pecado del mundo, Jesucristo. Que no hay otro más, no hay otro fuera de Él. Él es único. Y Él dijo, acá estoy yo. Envíame a mí, yo voy a ir por ellos. Yo voy a ocupar el lugar que la humanidad debería cumplir o pasar, ser crucificados. Pero Cristo dijo, yo voy a morir por ellos. Y Él dijo una vez más, he aquí pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Murió, resucitó y exhibió públicamente al enemigo y demostró que estaba derrotado. Ese enemigo que siempre quiere probarnos y quiere robarnos la fe con el deseo de destruir. Gloria a Dios. Amados, hemos llegado al momento, al final del mensaje de este día, esperando que sea de gran bendición para usted. Nos reencontramos en cualquier momento, pero no sin antes hacer una breve oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Maravilloso Dios, en ti confiamos de que cuando son difíciles las pruebas, los momentos, tú estás con nosotros
para ayudarnos, para protegernos, para amarnos. Eterno Salvador, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honras, alabanzas a ti y agradecerte por Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que ocupó nuestro lugar. Aunque el enemigo quería sacrificarnos a nosotros, reírse, sabiendo que podíamos fallar, Cristo tomó nuestro lugar y nos dio vida eterna. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta obra maravillosa, por demostrar su amor, su misericordia que se renueva cada mañana, por estar en el tiempo de la gracia y darnos ese favor que no merecemos, pero en su amor infinito, incomparable, ha demostrado que nos ama, y una vez más te agradecemos, Dios, por esta oportunidad de que podamos volvernos a ti y saber de que escucharás nuestra oración, que anotarás nuestro nombre en el libro de la vida, que has visto nuestro corazón arrepentido y nos volvemos a ti y le decimos a Jesucristo: ya no estés fuera, entra en nuestras vidas, llénanos con tu Santo Espíritu, fortalécenos en el poder de tu fuerza. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, nos reencontramos en cualquier momento. Dios le bendiga, que Dios le cuide y le proteja en el nombre de Jesucristo. Amén.